Buenas tardes. Quisiera agradecer a la mesa directiva la amable invitación que me hizo a participar en este curso. Eh, Vamos a hablar un poco acerca de los beneficios de la terapia hormonal menopáusica a largo plazo en las pacientes. La terapia hormonal, pues, es recomendada a nuestras pacientes en la edad de la menopausia, sobre todo si presentan sintomatología vasomotora. Esa es la indicación principal. Y sabemos que previene a largo plazo, pues, la osteoporosis, las fracturas, así como también se utiliza para tratar el síndrome genitourinario, sobre todo de manera local. Vamos a hablar un poquito de historia, refiriéndonos a la terapia que aproximadamente en los 50, 60 se empezó a utilizarse por primera vez y con mucho auge se le conocía como la fuente de la eterna juventud. Sin embargo, en la década de los 70 cayó un poco en desuso, ya que inicialmente solo se administraban estrógenos, entonces vieron que empezó a haber un riesgo constante de cáncer de endometrio. Afortunadamente, empezamos a utilizar las progestinas para proteger a las pacientes con útero y en los 80 vuelve a hacerse de amplio uso la terapia hormonal menopáusica y se ve que también nos ayuda bastante a prevenir la cuestión de la osteoporosis. En los 90, además, varios estudios observacionales mostraban que había un efecto benéfico en la salud cardiovascular de las pacientes y se empezaron a hacer estudios aleatorizados, el WHI, ya ampliamente mencionado, que a partir de sus resultados prematuros se tuvieron que parar las dos ramas del estudio, tanto la rama de estrógenos, progestágenos y de solo estrógenos, al ver que aumentaba ciertos riesgos. Sin embargo, había bastantes deficiencias que se han ido analizando a lo largo del tiempo y que han visto que si nosotros seleccionamos de manera correcta a las pacientes, pues podemos ofrecerles más beneficios que riesgos. Entonces, a partir del nuevo milenio, de los años 2000, la terapia prácticamente pues cayó bastante en desuso, ya sea por miedo de las pacientes y lo peor que es miedo de los médicos o desconocimiento de la selección adecuada de las pacientes para iniciar la terapia de reemplazo. Sabemos que mientras las mujeres avanzan en edad, pues los estrógenos caen y esto conlleva mayor riesgo de enfermedades sistémicas y de crónicas, como puede ser la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y cierto deterioro cognitivo. Sin embargo, solo 25% de las pacientes solicitan atención médica por esta sintomatología vasomotora. Se sabe que las pacientes con síndrome vasomotor tienen menor calidad del sueño, dificultad para concentrarse, irritabilidad, menor calidad de vida y en general un peor estado de salud. Sabemos que los bochornos, mientras más intensos sean y más temprano comiencen, las pacientes también tienen un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, los bochornos, que son la indicación, o los síntomas vasomotores, la indicación principal para dar la terapia, sabemos que como media duran 7.4 años, aunque esto varía según la raza de nuestras mujeres, y en las mujeres asiáticas puede durar 5 años, pero puede ir hasta 9 a 10 años en las mujeres hispánicas o de color. Y también sabemos que mientras más temprano inicien en las fases del síndrome vasomotor, en las fases del climaterio, pues más tiempo van a durar. Entonces, nuestras pacientes presentan una gran parte de su vida cursando sintomatología vasomotora y muchas de ellas, la mayoría, sin un tratamiento adecuado. En un estudio que hicieron en Australia, por ejemplo, vieron que la incidencia de síntomas vasomotores incrementaba o se presentaba desde la perimenopausia o desde los 40 años y se iba siendo cada vez más intensa, aunque disminuía en prevalencia, pero llegaban a presentarse por primera vez hasta alrededor de los 55 o 56 años. Y la intensidad de los síntomas, tanto los bochornos como las sudoraciones nocturnas, pues iban incrementando y persistían aún a lo largo del tiempo en algunas pacientes por más allá de los 65 años. Entonces sabemos que hay una incidencia importante de pacientes en estado climatérico adultas de más de 60 años que aún tienen síntomas vasomotores y que muchas de ellas se beneficiarían tomando una terapia de reemplazo hormonal. Estos estudios demostraron que hay un subtratamiento en estas pacientes que deberíamos de empezar a analizar.
sabemos que las consecuencias de la deficiencia estrogénica pues pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, pues principalmente la sintomatología vasomotora, los bochornos, las sudoraciones son las que indican el inicio de esta etapa y las que las mujeres refieren y presentan con los médicos para que inicien algún manejo. A mediano plazo el síntoma genitourinario cobra alguna importancia y nos vamos a enfocar un poquito en las consecuencias a largo plazo y cómo podemos atenuarlas o tener un efecto positivo en ellas, como son la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. Sabemos muy bien que la terapia de reemplazo hormonal pues va a variar dependiendo del tipo hormonal que utilicemos. No es lo mismo administrarla vía oral que administrarla de forma cutánea, ni tampoco es lo mismo empezar temprano en la menopausia que de forma tardía, y siempre teniendo en cuenta el perfil de riesgo individual de cada paciente. Debemos de medir riesgos cardiovasculares a nuestras pacientes desde antes que lleguen a la menopausia. Es una obligación de todos nosotros los ginecobstetras ver que no tengan ningún factor de riesgo o si los tienen, empezar a modificarlos, disminuir el tabaquismo, bajar de peso, que las pacientes empiecen a llevar una vida más saludable. Antes de que empiece la menopausia les va a traer un beneficio bastante bueno que llegar a la menopausia con alguna situación médica que dificulte el tratamiento y pierdan de las bondades de la terapia de reemplazo en algunas pacientes. Sabemos que la terapia hormonal es la más eficaz para tratar los síntomas vasomotores. Ninguna otra lo supera. Y además tiene los beneficios de que puede prevenirnos la pérdida ósea y en algunos casos mejorar la cuestión cardiovascular. Como ya se mencionó antes, la vía de administración también tiene que ver en efectos a nivel metabólico y que benefician el sistema cardiovascular. Sabemos que la administración por vía transdérmica pues puede conllevar menos riesgo en pacientes, por ejemplo, que tengan alguna contraindicación o que tengan alguna situación médica que haga más difícil la vía oral, como podría ser alguna dislipidemia con los triglicéridos altos. Esa sería una posible indicación para utilizar mejor la terapia transdérmica, ¿no? O en pacientes obesas. Hablando acerca de los beneficios, como les comenté, el WHI fue un parteaguas a partir del cual la terapia de reemplazo disminuyó en cuanto a su prescripción, pero empezaron a haber algunos defectos en cuanto a las pacientes, cómo se abordaron, y al estratificarlas por edad, por ejemplo, en esta gráfica vemos pacientes de 50 a 59 años, divididas en las pacientes que tomaron terapia solo con estrógenos o con estrógenos más progestinas. Vemos que en ambas hay beneficios. Si bien en la terapia de medroxiprogesterona con estrógenos equinos conjugados hubo algunos riesgos mayores de trombosis venosa, de cáncer de mama y de enfermedad coronaria, también se ve que tienen beneficios respecto al cáncer colorectal, por ejemplo, a todas las facturas, a cualquier causa de muerte y a disminuir el riesgo de diabetes. Y cuando usamos solo estrógenos, un efecto que llama la atención es que disminuye el riesgo de cáncer de mama cuando se usan estrógenos solos, disminuye el riesgo de enfermedad coronaria y de infartos, y también disminuye el riesgo de fracturas, de todas las causas de muerte y de diabetes. Esto cobra importancia ya que el estudio se hizo con solo una dosificación de hormonas. Entonces hemos visto que bajar las dosis de las hormonas o incluir otras vías de administración conlleva también mayores beneficios. Hablando un poco de la indicación de la terapia de reemplazo hormonal, sabemos que los síntomas vasomotores afectan entre el 60-80% de nuestras pacientes. Si no hay contraindicaciones para usar la terapia de reemplazo hormonal, esta sigue siendo la más efectiva para tratar los síntomas vasomotores. Y sabemos que tanto la terapia estrogénica en pacientes sin útero como la terapia estrógeno-progestina en pacientes con útero van a disminuir la intensidad y la frecuencia de los síntomas vasomotores a partir de la 4ª semana de su uso. Y esto se mantiene durante el tiempo. Y la dosis también tiene que ver en cuanto al efecto. A mayor dosis es mayor efecto, pero sabemos que podemos encontrar beneficio incluso con dosis bajas de tratamientos. La cuestión es en qué momento interrumpir la terapia.
Sabemos que hasta el 50% de nuestras pacientes que decidimos interrumpir la terapia después de 5 años van a retornar los bochornos. Entonces, ¿a qué pacientes debo continuar la terapia? ¿Es correcto tomar un tiempo límite para usar la terapia o basarnos en otros parámetros para decidir continuarla? Hablando un poco acerca de la osteoporosis, sabemos que una vez que la función ovárica empieza a declinar, la pérdida ósea aumenta de forma progresiva. Una vez que se establece la menopausia, hasta en 2% va bajando la densitometría ósea de manera anual. Entonces, ¿cómo es que afecta el déficit estrogénico a la formación ósea? Pues principalmente hay un desbalance en la remodelación con un predominio de la reabsorción, afectando principalmente al hueso trabecular. Sabemos que la terapia de reemplazo hormonal pues previene la pérdida ósea, previene el deterioro de la microarquitectura ósea, así como a largo plazo disminuye el riesgo de fracturas. Sin embargo, este efecto benéfico se pierde una vez que la interrumpimos de forma gradual. Entonces, es importante saber a qué pacientes vamos a utilizar la terapia. Si bien como terapia para tratar la osteoporosis de primera línea no lo es, sí en pacientes que tengan alto riesgo de osteoporosis debemos de tenerla presente, la terapia hormonal, como un tratamiento para prevenir fracturas, aún sin sintomatología vasomotora. Y esto está demostrado por diversos estudios, tanto con el estudio WHI como con estudios con terapia de reemplazo con dosis bajas o dosis bajas y dosis normales. Sabemos que el beneficio en cuanto a la densitometría ósea y a la disminución del riesgo de fracturas está presente. Hay una reducción, por ejemplo, del 33% de las fracturas vertebrales y una reducción del 27% en las fracturas no vertebrales. Eso demostrado comparado con el placebo. Y hay un aumento significativo en la densitometría ósea en las pacientes que reciben la terapia hormonal menopáusica. Sabemos que todas las pacientes que han recibido terapia de reemplazo hormonal tienen una reducción del riesgo de fracturas hasta de un 40%, comparadas con aquellas que nunca la han recibido. Incluso las diferentes rutas de administración y las diferentes dosificaciones siguen teniendo un efecto benéfico a nivel óseo. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta en nuestras pacientes que tienen sintomatología que también estamos tratando o previniendo la osteoporosis. Y en algunas pacientes que tengan alto riesgo de osteoporosis, pues habría que considerarla como una terapia de primera línea. Hablando acerca de la enfermedad cardiovascular, que generalmente las pacientes y los médicos nos altera más el riesgo de cáncer sin tener o no darle el peso suficiente que tiene la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en las pacientes de mayores de 50 años. Y sabemos que su prevalencia aumenta al inicio de la menopausia y esta dura y sigue durante el periodo posmenopáusico y con la edad va siendo cada vez mayor. El inicio temprano de la terapia hormonal en pacientes que no tienen contraindicaciones, sabemos que va a disminuir este riesgo cardiovascular. Entonces, como les comenté hace un momento, tenemos la obligación nosotros, los ginecólogos, de medir el riesgo cardiovascular en nuestras pacientes, de saber en qué etapa del climaterio poder iniciar el tratamiento. Se recomienda que esto sea en etapas tempranas, de preferencia antes de los 60 años y si se puede en los primeros 10 años de la menopausia. ¿Cómo es que afecta el estrógeno a nivel cardiovascular? Bueno, pues tiene efectos tanto metabólicos como a nivel de la vasculatura y efectos a nivel celular. Sabemos que aumenta el colesterol HDL, disminuye el colesterol LDL, aunque tiene un efecto negativo promoviendo la coagulación sanguínea. Sabemos también que relaja y dilata los vasos y esto hace que aumente el flujo sanguíneo. También absorbe radicales libres. Las partículas de la sangre es un antioxidante y puede prevenir el daño en las arterias y otros tejidos, ya que pues, disminuye la fibrosis endotelial, así como aumenta el tono vascular al hacer que sea más fácil la vasodilatación. A nivel mitocondrial, pues es un antiapoptótico y disminuye la producción de radicales de oxígeno, así como disminución del estrés oxidativo.
Esto a nivel celular. Entonces hay que tener siempre presente que hay pacientes que pueden usar la terapia de reemplazo sí y siempre sí no tengan ninguna situación de riesgo. Entonces aquí pusimos una especie de semáforo para decir en qué pacientes está indicada la terapia y se puede usar sin riesgo. Diríamos que las pacientes ideales serían aquellas que van iniciando los síntomas menopáusica, que no tienen sobrepeso, que su presión arterial es normal. En general es una mujer sana y activa, es la candidata ideal para iniciar la terapia de reemplazo. Y si les medimos riesgo de aterosclerosis, pues que tengan un riesgo menor del 5%. Hay pacientes en las cuales la terapia se debe de utilizar de forma precautoria, en algunos casos, pacientes con diabetes o con tabaquismo. Bueno, habría que tomar algunas situaciones de riesgo, pero a veces las pacientes lo prefieren tomar porque la sintomatología vasomotora pues es muy intensa. Pacientes con obesidad y sedentarismo o movilidad limitada hay que tener precauciones. Pacientes con lupus, artritis reumatoide o migraña con aura, o pacientes con elevación de triglicéridos. En este caso, pues podemos usar otras vías o rutas de administración que favorecerán este perfil. Si la paciente tiene este riesgo, pues puede utilizarse con muchas precauciones. Y pacientes en las cuales definitivamente no se debe usar la terapia de reemplazo, pacientes con aterosclerosis ya diagnosticada, antecedente de trombosis venosa o tromboembolia pulmonar, infarto, ya sea por un accidente isquémico transitorio o infarto al miocardio, algún antecedente de este tipo, que tenga alguna trombofilia, que tenga ya antecedente de cáncer de mama, o su riesgo de aterosclerosis a 10 años sea mayor del 7.5%. Sabemos, pues, entonces, que a mayor edad hay mayor compromiso a nivel cardiovascular, se van formando las placas de ateroma. Entonces hay una progresión que tiene que ver con la edad, pero también con la disminución de los estrógenos. Entonces, una vez que la paciente inicia su sintomatología, tenemos un periodo de oportunidad para empezar a tratarla. Y este periodo se ve beneficiado sobre todo si se inicia los primeros años, no más de 10 o no más de 60 de que la paciente haya cumplido o haya iniciado la menopausia. ¿Qué efectos va a tener la terapia de reemplazo sobre la formación de las placas de ateroma? Pues si se da de forma temprana, antes de que ya se haya formado la placa de ateroma, va a hacer que haya vasodilatación porque aumenta el óxido nítrico, disminuye las endotelinas y aumenta los COX-2. Disminuye la lesión de la progresión, ya que hay menos inflamación y menos adherencia celular, disminuye la oxidación del LDL y disminuye la activación plaquetaria. Y también disminuye la cuestión inflamatoria al aumentar el óxido nítrico y disminuir, por ejemplo, el factor de transferencia, el factor de necrosis tumoral. Cuando ya está formada la placa de aterosclerosis, pues la terapia ya no tiene efecto benéfico, al contrario, puede provocar un mayor riesgo. ¿Por qué? Pues porque disminuye la vasodilatación, disminuye la expresión de receptores a nivel, de receptores de estrógenos a nivel del endotelio están bajos y ya no tiene el mismo efecto el estrógeno cuando allá hay una placa de ateroma. La placa se hace inestable y aumenta la inestabilidad porque los estrógenos favorecen la formación de las metaloproteinasas y hacen que haya mayor neovascularización. Entonces, en pacientes de mayor edad que tienen mayor riesgo cardiovascular o que ya tienen aterosclerosis, pues la terapia de reemplazo no tiene lugar. Esto, como les comentaba, ya está estudiado en cuanto a los riesgos estratificados por edad. Pues sabemos que la terapia estrogénica va a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular si se inicia sobre todo durante los primeros 10 años o de iniciada la menopausia o hayan pasado menos de 10 años de que empezaron los síntomas, también va a disminuir casi a la mitad del riesgo de enfermedad cardiovascular, la solo terapia estrogénica. La terapia combinada dependerá también de la progestina que usemos. Hay progestinas con con un perfil más saludable, por decirlo de alguna forma, como podrían ser la progesterona micronizada o la dihidroprogesterona, que pueden utilizarse como alternativas de menor riesgo en cuanto a las progestinas.
Aquí vemos, por ejemplo, en este estudio midieron la íntima media de la carótida interna y vemos que cuando la terapia se usa en pacientes en la posmenopausia tardía, pues no hay ningún efecto comparado con el placebo. Sin embargo, si se utiliza en etapas tempranas y se compara con el placebo, vemos que sí disminuye, sí aumenta el diámetro de la carótida interna con la terapia de reemplazo hormonal, o sea, viendo que aquí hay un efecto benéfico ya estudiado. Y un pequeño paréntesis para hablar acerca del cáncer de mama. Sabemos que el riesgo de cáncer de mama no depende solo del uso de hormonas. Sí sabemos que cuando tenemos que dar terapia combinada en pacientes con útero, el riesgo de cáncer de mama aumenta, pero en las pacientes que no tienen útero se vio que ese riesgo incluso disminuye y ese riesgo generalmente se manifiesta con el tiempo, entonces empieza a verse después de los 5 años de iniciada la terapia. Entonces se puede valorar perfectamente bien el tipo de terapia que la paciente va a requerir en base a riesgos. Y sabemos que hay otros riesgos que provocan mayor efecto en cuanto al cáncer de mama, como puede ser la obesidad, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces hay que sopesar esos riesgos y muchas de nuestras pacientes, pues, que tienen la sintomatología vasomotora bastante intensa, sabiendo de estos riesgos, pues, son subsidiarias de tomar la terapia y bajo vigilancia médica estricta y generalmente les va bastante bien. Para terminar, hablaremos un poco de otros beneficios adicionales, como puede ser en la piel, favorecen la cicatrización, aumentan el contenido de colágeno, disminuyen el dolor articular, favorecen los trastornos del sueño, sobre todo si se usan progestinas, ayuda bastante a conciliar el sueño, reducen el riesgo de diabetes mellitus, pues igual se revierte al suspender la terapia. En la composición corporal y síndrome metabólico, pues ayuda a atenuar un poco la distribución de la grasa que se hace de forma androgénica una vez que se llega a la menopausia. También mejora en cuanto a la sarcopenia, la pérdida de masa muscular y hace que haya más fuerza y rendimiento. En cuanto al humor y la cognición, mejora el estado de ánimo y la cognición y disminuye el riesgo de presentar demencia, ya que disminuye el riesgo de enfermedad degenerativa cerebral. Y para terminar, pues es importante que tengamos en cuenta siempre, una vez que iniciemos la terapia de reemplazo hormonal, que tenemos que basarnos en cuanto a las características de cada paciente de forma individual y ir midiendo riesgos conforme el tiempo de la terapia vaya evolucionando. No es posible o actualmente no está claro en qué momento se debe de suspender. Podemos irla suspendiendo de forma gradual, pero si la paciente persiste con sintomatología vasomotora y no tiene riesgos aumentados ni de cáncer de mama ni cardiovascular, hay que continuar la terapia lo más que se pueda, siempre y cuando sea vigilada y reevaluando a las pacientes los factores de riesgo. Creo que es todo por hoy y les agradezco mucho su atención.